Bueno, siguiendo con la parte de los informes, vamos a ver los resultados y análisis de los mismos para esta parte de instrumental. Como podemos ver, la parte de resultados inicia con lo de que se aplica al aplicar la metodología anteriormente descrita, se obtuvieron los siguientes resultados. Eh, Se tiene pues en cuenta que se hace una introducción pues a los mismos resultados. Eh, el primer resultado que nos muestra pues es un espectro infrarrojo de la absorbancia del complejo conocido como el poliestireno, que pues muestra sus picos, y en la tabla posterior se muestran las frecuencias teóricas y las frecuencias experimentales del poliestireno pues para su respectiva comparación. Ahí pues se logra observar que hay varias similitudes entre ellas y se siguen haciendo pues los respectivos gráficos. En este caso podemos ver un espectro infrarrojo de bromuro de potasio y su absorbancia. Se puede ver también la comparación de un espectro infrarrojo de absorbancia de la aspirina, del ácido acetilsalicílico y el ácido salicílico con el bromuro de potasio por BKG, ¿sí? Eh, Estos espectros pues se presentan así a manera ya de figuras, de diagramas, y sus análisis pues se harán posteriormente. En la segunda tabla que se ve muestra los picos que se obtuvieron para el ácido acetilsalicílico y pues a qué corresponde cada uno. Por ejemplo, el pico de 2832 centímetros a la menos uno se asemeja a un estiramiento del enlace OH que corresponde a un ácido del ácido carboxílico. Esto pues ya que se encuentra entre la región entre 3300 y 2500 y así sucesivamente con cada uno de los picos más relevantes de un espectro. Aquí podemos ver más espectros. En este caso pues está el espectro de ácido salicílico por ATR. Es un espectro infrarrojo. Muestra también pues la comparación de los ácidos salicílico, ácido acetilsalicílico y aspirina por ATR y por el BKG más bromuro de potasio. Nos muestra también la tabla 3. En la tabla 3 se logra observar nuevamente las características de los picos y pues a qué se asemeja cada pico respecto a la región en la que se encuentre. En la tabla 4 se identifican pues picos de la aspirina y esto pues corresponden a las contribuciones espectrales de los ácidos aromáticos. Eso pues se logra observar también en los espectros mostrados anteriormente. Lo que se debe tener en cuenta es que siempre la información debe colindar o debe ser semejante a los espectros obtenidos y no inventarse una información para solo llenar una tabla. El análisis pues, de los resultados eh, se puede empezar con algo de teoría eh, debidamente referenciada. Pues en este caso dice que un espectro infrarrojo se puede observar el resultado entre una interacción entre la radiación infrarroja y la muestra que se analiza, que es un diagrama compuesto por bandas y picos, donde el eje X es la longitud de onda y el eje Y pues, puede ser la absorbancia o demás unidades como transmisión o absorción, depende del espectro. Ya pues se empieza a hablar de lo que se obtiene en el estudio, en los gráficos. Por ejemplo, dice que en la figura 5 y en la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en el BKG o en el background del poliestireno, los picos característicos
que se obtuvieron y pues la similitud que se encontraba entre la teoría y lo experimental, lo que deja como a entender que pudieron haber leves diferencias debido a la concentración en la que se encontraba el poliestireno. También pues se menciona que se le hicieron dos correcciones al KBR con la eliminación de línea base y un smooth de 15 puntos. Y pues a pesar de todo eso pues se observaban todavía muchos picos en una región de 4000 a 3500 y pues que también se observaban bandas anchas entre la región de 3500 a 3000 y pues se analiza que es por la presencia de agua en el bromuro de potasio debido a su higroscopía que hace que sea un poquito más difícil de medir en un espectro infrarrojo. Eh, y pues también nos dio a entender que el KBR utilizado no fue secado de una manera pues correcta. También se habla pues de las partes de los espectros infrarrojos de los ácidos acetilsalicílico, ácido salicílico y sus contribuciones espectrales. También pues a qué correspondía cada pico característico, eso pues se refleja en las tablas. Y también pues se menciona por qué no pudo ser como igual a la teoría. Puede ser por factores de temperatura, de presión, es decir, por condiciones que uno en cierto caso no puede llegar a controlar dentro de un laboratorio normal. Aquí pues todo se analiza, ya que digamos usted no puede dejar resultados por ahí sueltos, imágenes sueltas, gráficos sueltos, tablas sueltas, porque va a ser algo que no va a contribuir al informe, sino que más bien lo va a hacer como que si usted no hubiera hecho bien la práctica. Dejar un dato suelto es bastante perjudicial y más si se habla de análisis tan complejos como lo son los espectros en la parte de la química instrumental. Aquí se sigue hablando pues de la técnica que se usó del ATR, de que pues se encontraban diferencias pues significativas en su desplazamiento, pero pues se debía a factores de a factores mínimos como por ejemplo algún componente adicional, alguna composición adicional en las pastillas pues que se utilizaron, que en este caso pues aspirina, o simplemente por que había alguna interferencia leve. Y pues se explica también, digamos, a qué se refiere cada pico, si es una flexión o una tensión o una vibración y pues a qué grupo funcional de cada compuesto orgánico pues se representa en el mismo. Y finalmente pues las conclusiones, en las conclusiones se determinaron pues las contribuciones espectrales del ácido salicílico y del ácido acetilsalicílico en la aspirina. Ahí lo que se está dando a entender fue el resumen de qué fue lo que se hizo en la práctica y pues a qué se llegó. Lo mismo con la segunda conclusión que habla de que se confirma la presencia espectral de los ácidos aromáticos con el espectro ATR, FTIR de la aspirina y que se observaron pues diversas perturbaciones que se pueden presentar en un análisis de ATR o FTIR. Ahí pues las conclusiones fueron bastante claras y se dieron respuesta pues a los objetivos planteados para pues dicha práctica.